Formamos con ser cristianos de cada vez que nos reunimos. Ayer estaba viendo un fragmento del mensaje de José Ordóñez, Emparejados, y dice José Ordóñez en uno de sus apartes en esa conferencia, dice que en las iglesias a la entrada de las iglesias hay un transformador de caras. Me llamó la atención eso, ¿no? Porque muchas veces uno ve qué es lo que pasa. Entonces, en la casa es un corre-corre, es el grito, vienen histéricos a veces por llegar rápido al culto, llegan de pronto estresados, y no es sino que pase la puerta del templo y las caras cambiaron. Todas las caras, entonces, y todos muy santicos, todos muy dedicados al Señor. Desafortunadamente se piensa de la vida cristiana como eso. Y hay personas incluso que dicen, no, pero es que yo los conozco, van a culto los domingos, pero eso los vieron en la casa toda la semana. Es diferente, es una transformación radical. Por eso creo que es muy importante que pensemos cómo concentrarnos para vivir la vida cristiana. ¿Cómo concentrarnos para vivir la vida cristiana? Vamos a estar hablando esta mañana de este tema que creo que es muy importante, que aprendamos a concentrarnos para vivir la vida cristiana. Necesitamos hacerlo para que realmente podamos ser agradables a nuestro Dios. Y básicamente quiero que hablemos de 4 cosas en esta mañana. Primero vamos a ver que podemos concentrarnos para vivir la vida cristiana aprovechando el privilegio de podernos acercar a Dios. Mucha atención. Aprovechando el privilegio de podernos acercar a Dios. Todas las personas no se pueden acercar a Dios. Y si nosotros podemos hacerlo, es porque nos ha sido concedido ese enorme privilegio. Vamos a dar algunas razones o algunos argumentos con respecto de este tema. Bueno, lo que el Señor nos dice acá en su palabra, en la carta a los Hebreos. El segundo punto que vamos a trabajar esta mañana es que podemos concentrarnos para vivir la vida cristiana aprovechando el propósito de la congregación. Es muy importante que aprendamos que cuando nos congregamos, no vinimos solamente como cuando usted va al supermercado que lleva sus bolsas para ir y llenarlas y llevarlas llenas para su casa. A veces pensamos de la iglesia como eso, como un supermercado en donde vamos a llenar unas bolsas para llevar para la casa. Pero no, hay que mirar, vamos a mirar esta mañana que la congregación cumple un propósito más elevado. Y yo creo que si le damos la importancia que la congregación merece, seguramente que vamos a mejorar en nuestra dedicación de tiempo para el Señor. El tercer punto que vamos a estar trabajando esta mañana, acerca de cómo concentrarnos para vivir la vida cristiana, es que no debemos despreciar el sacrificio de Cristo. Porque a veces no valoramos lo suficiente el sacrificio de Cristo. Y si no lo valoramos lo suficiente, significa que lo estamos despreciando. Y el último punto que vamos a estar trabajando, entonces, es que para poder vivir una vida cristiana concentrada y vivir para Dios, debemos tener en cuenta el camino andado. O sea, ese camino andado es importante. Vamos a tenerlo en cuenta y entonces eso nos va a llevar hacia adelante. Voy a invitarlos a leer entonces allí en la carta a los Hebreos, el capítulo 10, y leemos desde el versículo 19 hasta el versículo 39. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne,
y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Bien, vamos a trabajar entonces. Nuestro primer punto es cómo concentrarnos entonces para vivir la vida cristiana, y es aprovechando el privilegio de podernos acercar a Dios. ¿Cuánto hemos valorado realmente el tiempo de la oración? O sea, debemos hacer algunas preguntas y vamos a mirar y sacamos conclusiones en nuestras propias vidas. ¿Cuánto valoramos realmente el privilegio de podernos acercar delante de Dios? ¿Y cómo sabemos si lo estamos valorando? Es cuánto lo estamos aprovechando. O sea, realmente, ¿cuánto tiempo está dedicando usted en oración con el Señor? ¿Cuánto tiempo pasa usted con el Señor? Porque si es importante, usted va a pasar mucho tiempo con el Señor. Debemos recordar, por ejemplo, cuando andábamos de novio el camión que se le venía encima. Cuando andábamos de novios, ¿qué hacíamos? Eso, la visita nos parecía poquito, 2 horas. Y si nos daban más tiempo, más de 2 horas, eso, ¿cierto? No quería que terminara. Y ansiosos porque llegara el siguiente día o la siguiente oportunidad para reunirnos con esa persona que amamos. Pero aquí hay un privilegio mayor que ese. Mayor que poderse reunir con una persona a la cual usted ama, es poderse reunir con Dios, el que nos amó a nosotros y al cual nosotros debemos amar más que a esa persona que Dios nos regaló para que compartiera nuestra vida con nosotros. Me llama la atención las palabras de mi hija menor. A veces le pregunto: no, Cris, ¿tú me amas? Y dice: sí, yo te amo, pero amo más a Dios. Y me alegra que ella responda de esa manera. Y que efectivamente ese sea el sentir de su corazón. Porque si algo muy importante que nosotros
debemos enseñar a nuestros hijos es que nuestro primer amor debe ser para Él. Y si Él es nuestro primer amor, si Él es la persona más importante que existe para nosotros, quiere decir que usted y yo debemos dedicar tiempo, debemos desear tiempo para pasar delante de Él, en su presencia. Entonces, si usted quiere realmente vivir una vida cristiana exitosa, vivir la vida cristiana de acuerdo con lo que Dios espera de usted, eso no lo va a conseguir si no pasa tiempo con Dios. Por eso usted debe procurar tener una cita mínimo diaria con el Señor. Por lo menos pasar 1 hora diaria con el Señor. Por lo menos 1 hora en el que usted hable con Él, en el que usted le exprese su adoración, su exaltación, en el que usted le pueda confesar sus pecados, en el que usted le pueda dar acciones de gracias por esas cosas que usted se da cuenta que Dios hace cada día en su vida, en el que usted pueda interceder por otras personas y también pueda suplicar por esas necesidades que se presentan. Usted necesita pasar tiempo con Dios. Por eso, y yo también, lógicamente, necesito pasar tiempo con Dios. Y es un privilegio, por eso lo coloqué en nuestro primer punto esta mañana, el privilegio de podernos acercar a Dios, que es lo que encontramos allí en el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Mis queridos hermanos, no es cualquier privilegio el que nos ha sido concedido. Es el privilegio de podernos presentar cuando queramos delante de la presencia de Dios para hablar con Él. Mi querido hermano, mi querida hermana, usted y yo podemos entrar cuando queramos, no tenemos restricciones. En el antiguo pacto solamente entraba el sumo sacerdote 1 vez al año al lugar santísimo para hablar con el Señor. Y anhelaban ese momento. El pueblo anhelaba ese momento cuando su sumo sacerdote pudiera presentarse delante de él para presentar ofrenda por sus pecados. Nosotros tenemos el acceso permanente al trono de la gracia. Por la libertad que tenemos, gracias a que Cristo derramó su sangre. Cristo derramó su sangre y nos abrió un camino. Entonces, gracias al camino que Él nos abrió, dice que es un camino nuevo y vivo a través del velo. Cuando pienso en el velo, pienso en ese edificio, el tabernáculo de reunión, luego el templo, y pienso cómo estaba dispuesto el lugar santo, ya hemos hablado de eso, cómo estaba dispuesto el lugar santísimo, y pienso en la clase sacerdotal allí delante de Dios y con esa ansiedad esperando poder atravesar ese velo, poder entrar detrás del velo para reunirse con Dios. Ese momento especial. Y pienso en el Señor Jesucristo y analizo entonces la vida del Señor Jesucristo. Hay un momento especial en la vida del Señor Jesucristo que me hace pensar en el velo, que me hace pensar en el templo, que me hace pensar en el santuario. Y es un momento en el que el Señor Jesucristo toma a sus discípulos más cercanos, toma a Juan, toma a Jacobo, toma a Pedro y les dice: vengan, vamos al monte, vamos a orar, sube la montaña. Y allí estando en la montaña, delante de ellos, Él se transfiguró. Su rostro resplandecía, se veía diferente. Y al lado de él aparecieron Moisés y Elías. Y yo pienso en ese momento, y yo creo que es lo que tenía en mente el apóstol Juan cuando dice que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Y cuando Juan dice: vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, creo que se estaba refiriendo específicamente a ese momento de la transfiguración, cuando ellos pudieron ver a través del velo que era el cuerpo del Señor Jesucristo. El cuerpo del Señor Jesucristo, podemos ver que es el velo del templo simbolizaba el cuerpo del Señor Jesucristo, porque el cuerpo del Señor Jesucristo hizo que la gente no pudiera ver su divinidad. La gente común no pudo verlo como Dios porque sencillamente veían a un hombre como ellos. Ese cuerpo, esa carne de la cual Él quiso gustar por nosotros, ocultó su divinidad y solamente fue visible para ellos en ese momento allí en el monte, cuando ellos pudieron ver a través del velo.
Y por eso, cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, en el momento de su muerte, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Por qué se rasga en dos, de arriba a abajo? Porque está indicando, de ahora en adelante, los hombres tienen acceso a la presencia de Dios mismo, tienen acceso al lugar santísimo. Solo que deben hacerlo a través del camino que ha sido abierto. Y entonces acá es cuando tiene sentido la palabra del Señor Jesucristo, cuando Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque cuando Él murió, Él nos abrió el acceso al lugar santísimo. Él hizo posible que usted y yo pudiéramos ir a la presencia del Padre para hablar con Él, para presentarle nuestra vida, para adorarlo, para exaltarlo, para reconocer quién es Él y también para presentarle nuestra oración, nuestra acción de gracias, nuestra adoración, nuestra petición. Él hizo posible eso por la muerte de su Hijo Jesucristo, porque se convirtió entonces el Señor Jesucristo en el camino a través del cual llegamos al Padre. Eso concuerda con lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, cuando dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él se ha colocado en medio para que nosotros podamos tener comunión con el Padre. Es decir, si usted y yo disfrutamos de comunión con el Padre, lo hacemos yendo a través del Señor Jesucristo. Tenemos acceso directamente a Él, pero a través del Señor Jesucristo. Libertad que tenemos. Pero también por el sacerdote que tenemos, dice el versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo un sacerdote grande, el perfecto sacerdote, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro sacerdote, está allí y es muy grande y está ejerciendo su sacerdocio directamente en la casa de Dios. Está directamente en la morada de Dios, hablando de parte suya y hablando de parte mía. Está hablando por nosotros delante de su Padre. Por ese sacerdote nosotros tenemos el acceso al Padre. Nos acercamos al Padre a través de Él. Pero ¿cuál debe ser la manera de acercarnos? Porque a veces decimos, pero ¿cómo hago yo para presentarme delante de Dios? Y acá nos enseña, versículo 22, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cómo debemos presentarnos entonces? ¿Cuál es la manera correcta de acercarnos a la presencia de Dios? Lo primero es un corazón sincero. ¿Qué significa un corazón sincero? Un corazón transparente, que no tiene intenciones ocultas. Un corazón que revela lo que es la persona en integridad. Porque a veces pretendemos engañar a Dios, como si Dios no se diera cuenta de lo que hacemos. Pero Él sabe todo, Él conoce nuestra vida, Él sabe cómo obramos. Entonces dice que debemos presentarnos con un corazón sincero, lo cual indica que debemos evaluarnos, examinarnos a nosotros mismos. Como pide el salmista, dice el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad. Es un ejercicio diario, permanentemente tenemos que estar revisando nuestras vidas. Señor, ayúdame a ver mi vida. Esta semana estaba haciendo este ejercicio, meditando: Señor, delante de ti están mis pensamientos, delante de ti están mis intenciones. Señor, he hecho esto, tú me viste en aquel momento, me viste en aquel otro momento. Señor, pienso que hubo problemas aquí, de pronto este pensamiento no estuvo bien, Señor, por favor, perdóname. O sea, cuando me presento delante de Dios, entonces tengo la oportunidad de revisar toda mi vida, todas mis actuaciones, cada una de las cosas que he hecho, y entonces, Señor, estoy en la lucha,
Padre, puedo ver que te fallé, aquí en este momento específico de mi vida te fallé, Señor, hice algo que no debía hacer. No es correcto, Señor, por favor, ayúdame a limpiarme de este pecado. Entonces, es la sinceridad con la cual debo presentarme delante de Él. Es decir, con el corazón abierto y mostrándole a Dios lo que soy, lo que hay. Ese soy yo. Si ha habido pecado, ese soy yo. Entonces debo confesarle al Señor y debo presentarme en esa condición. Señor, mírame, lamentable, Señor, yo no quiero hacer lo malo y debo hacer mía las palabras de Pablo, porque el querer hacer el bien está en mí, mas no el hacerlo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en ese acercarme a Dios y reconocer mi pecado, allí también surge un nuevo compromiso de decirle, Señor, yo no quiero seguirte pecando, seguirte ofendiendo, seguir pecando, Señor, yo quiero dejar de lado este pecado, Señor, por favor ayúdame a luchar, a vencer. Tú venciste por mí, Señor, haz que yo pueda tomar esa victoria como mía y ese pecado quede lejos de mi vida. Eso lo hago también cuando me presento entonces con plena certidumbre de fe, es decir, yo confío plenamente en lo que Dios ha dicho. Yo recuerdo entonces cuando estoy en la oración, dice el Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Entonces cuando yo recuerdo cómo es Él y que Él es fiel y justo para perdonar mi pecado, entonces también recuerdo que Él dice que si confesamos nuestras ofensas, que es necesario que yo entonces haga una confesión sincera delante de Él. Si yo me presento entonces con plena certidumbre de fe, quiere decir que yo estoy creyendo todo lo que Él me ha dicho, que yo creo todo lo que Él dice en este hermoso libro que es la palabra de Dios. Recuerden, mis hermanos, este libro es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Por eso cuando usted está leyendo la palabra de Dios, Dios está hablando a su vida, Dios está hablando a su corazón. Por eso entonces nos acercamos en plena certidumbre de fe. Pero dice que debemos tener purificados los corazones de mala conciencia. Es necesario revisar nuestra conciencia, mis queridos hermanos. Porque resulta que la conciencia que tenemos es muy moldeable y con mucha facilidad la pervertimos. Con mucha facilidad hacemos de nuestra conciencia una conciencia laxa, permisiva o cauterizada. Por eso es necesario que cada día estemos revisando nuestra conciencia y la estemos adaptando a la palabra de Dios. Cada día revisar lo que yo estoy pensando que está bien, ¿está bien? Es bueno hacer esa pregunta. ¿Lo que usted piensa que está bien realmente lo está? ¿Quién le puede decir eso? Vaya a la palabra de Dios y consúltele a Dios acerca de eso que usted piensa que está bien y cerciórese que realmente usted está obrando de acuerdo con la palabra de Dios y no de acuerdo con lo que usted piensa que está bien. Eso significa entonces purificados los corazones de mala conciencia. Hay que reprogramar nuestra conciencia porque ésta ha sido modificada por el pecado y necesita ser reprogramada por nuestro Dios. Nuestra conciencia necesita ser moldeada por la palabra de Dios para que nos sea efectiva en la guía que necesitamos para obrar de acuerdo con el querer de Dios. Y a esta parte no deja de ser importante, dice que lavado los cuerpos con agua pura. Y no deja de ser importante porque si bien es cierto, dice la palabra que lo que entra no contamina o la apariencia o eso no tiene mucha importancia, sí es muy importante que nosotros entendamos la naturaleza de la persona con la cual nos vamos a reunir. Y usted y yo nos presentemos de la mejor manera posible delante de esa persona. O sea, usted va a tener un punto de comparación. Cuando usted tiene una cita muy importante, ¿cómo se prepara para esa cita? Digamos, el presidente de la República le dio una cita y usted va a hablar con él. Bueno, si le simpatiza, si no le simpatiza, pues no va a ir a hablar con él. Bueno, si va a ir, entonces le da la cita, entonces ¿usted qué hace? ¿Se va de cualquier manera? Entonces no es de cualquier manera, ¿cierto? Ahora, en nuestras citas con Dios, aunque Él
Digamos, Él nos permite que estando en la cama, cuando nos acostemos, podamos hablar con Él. También es bien importante que cuando hay un tiempo especial dedicado para estar delante de Él, siendo conscientes de su presencia y adorándole, nos procedamos a hacer esa limpieza también de nuestro cuerpo, ¿cierto? El aseo es muy importante también. Más, por ejemplo, cuando nos congregamos, muy importante que todos vengamos bien limpiecitos, ¿cierto? Oliendo lo mejor posible y de la mejor manera que podamos presentarnos. ¿Por qué? Porque es una cita que tenemos colectivamente para estar en la presencia de Dios. Entonces, por eso venimos casi como de fiesta, o venimos de fiesta todos los domingos, no, casi de fiesta no, todos los domingos venimos porque estamos de fiesta con Jesús, cantamos, ¿es cierto? Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir. ¿Ya recuerdan ese coro? Un día esto lo cantamos así póngalo en la lista, Andrés, para cantarlo. Muy bien. Entonces, acerca de la manera de acercarnos, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y limpios también físicamente. Es nuestro primer punto. Entonces, nosotros aprendemos a concentrarnos para vivir la vida cristiana cuando aprovechamos el privilegio de podernos acercar a Dios. Aprovechamos el privilegio de podernos acercar a Dios. Lo segundo es que aprovechamos el propósito de la congregación. Cabría una pregunta en este momento, no me responda, usted se va a responder. ¿Por qué vino esta mañana? No me responda. Vamos a mirar especialmente lo que dice acá en el versículo 24. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Por qué será que el autor de la carta a los Hebreos dice que hay algunos que tienen por costumbre no congregarse? Aquí no pasa, ¿cierto? Cuando no nos congregamos, puede sonar duro lo que voy a decir, pero realmente es lo que sucede, somos unos desconsiderados. Cuando no nos congregamos somos unos desconsiderados. Porque dice acá que considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo somos estimulados al amor y a las buenas obras? Cuando estamos juntos, cuando estamos reunidos, cuando entendemos que formamos parte de un mismo cuerpo, que somos miembros los unos de los otros. Me llamaba la atención esta mañana cuando Andrés dice, bueno, salude a su hermano, vaya y abrácese con su hermano, dele la bienvenida. Qué bonito que todo el grupo hubiera podido estar en ese momento y hubiéramos podido disfrutar todos de ese abrazo. Qué bonito hubiéramos podido disfrutar de ese abrazo. Fue un momento muy emocionante, muy especial. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo en nosotros nos mueve a hacer cosas que normalmente no haríamos. Y poder poner el brazo sobre mi hermano y decirle, te amo, mi hermano. Gracias a Dios por traerte, disfruto de tu compañía. Eso es muy bueno. Es excelente que podamos hacerlo. Por eso a veces me preocupa cuando de pronto personas vienen a la congregación, se reúnen, a veces llegan tarde al culto y luego se van temprano antes de saludar a nadie. No se cumple el propósito, porque entonces no son estimulados al amor y a las buenas obras. Es necesario que pasemos tiempo con nuestros hermanos y podamos hablar con nuestro hermano, saber cómo está, interesarnos por él, cómo puedo ayudarle. Es muy importante. Entonces, considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso en nuestros servicios, siempre acá al terminar nuestro tiempo pasa el tiempo de la alabanza, de escuchar la palabra, la alabanza, luego la predicación, y luego ¿qué viene? Después de que terminamos la predicación y hemos colectado las ofrendas, viene un tiempo en el cual dice, sigamos, vamos a pasar un tiempo de coinonía, de comunión, de estrechar nuestros lazos de amistad, de interesarnos unos por otros, de tomarnos un tinto, de tomarnos una agüita aromática. De pronto, si ese día hay almuerzo, vamos a almorzar juntos, vamos a pasar un tiempo con nuestros hermanos, vamos a conocerle mejor y vamos a ver cómo podemos también servirle. Eso
solamente se da en este escenario. Pues digamos, no solamente en este escenario, sino que este es uno de los escenarios especialmente diseñados con ese propósito. Y no solamente con nosotros, dice el autor de la carta a los hebreos, ustedes cuando se congreguen, es el propósito con el cual deben congregarse, que puedan ser estimulados al amor y a las buenas obras. Entonces no dejen de congregarse. Entonces, ¿cómo aprovechamos el propósito de la congregación? No dejando de hacerlo, tenemos que congregarnos permanentemente. Pero dice que también exhortándonos unos a otros. Nos gusta que nos tiren las orejas, no nos gusta, ¿cierto? Pero es necesario que nos tiren las orejas. Claro, cierto, si no estamos bien, si de pronto hemos perdido el norte, si de pronto estamos un poco desorientados, si de pronto estamos como coqueteando con el pecado, o de pronto estamos teniendo actitudes que no son correctas, es necesario que el hermano que nos ve en esa circunstancia diga, hermanito, mire, estoy preocupado por usted porque he visto en su vida esto, he visto que usted está haciendo esto, por favor hermano, tenga cuidado. Ese camino que usted está transitando es peligroso, lo aleja de Dios, lo lleva al pecado. Es algo que debemos hacer, exhortarnos unos a otros. Es estar preocupados unos por los otros, no estar pendientes del chisme, eso es otra cosa. ¿Cierto? No es estar pendientes del chisme. Recordamos esa reunión de 3 pastores, se reunieron un día 3 pastores y estaban confesándose mutuamente sus debilidades. Y uno le dice al otro, pues yo tengo un problema y es que mi problema principal son las faldas. A mí me gustan todas las mujeres. Eso, las del grupo de alabanza y todas esas cosas me gustan a mí. Entonces, es el pastor. Ayúdeme a orar por eso, ¿no? Porque tengo problemas con las faldas. Dice, ¿y usted qué? Y, no, yo tengo problema diferente. A mí me gusta es la platica, eso, con las ofrendas. Cuando llegan las ofrendas yo voy a ver cómo... Ese era como el que recogía las ofrendas y dice, bueno, las tiraba para arriba, las que coja Dios, para él, las que caigan al suelo, para mí. Así decía ese pastor, está diciendo que él hacía así. Entonces dice el otro, pues entonces mis hermanitos, preocúpense, porque mi problema es con el chisme. Entonces, cuando nos reunimos entre nosotros, no nos reunimos para echar chisme. No, ese no es el propósito. Sí, porque a veces nos vamos a reunirnos y ¿en cuál familia van? Somos tan descarados, a veces no llega uno a una casa. ¿Cómo está mi hermano? Y está con otro ahí y dice, ¿y en qué familia van? ¿Sí? ¿Sí han escuchado esa expresión? Recuerden que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si ustedes dicen qué familia van es porque seguramente han estado en esa actividad. Entonces, a veces hay personas que les gusta más el chisme que la comida. Entonces, no es el propósito de nuestra reunión, no para echar chisme, sino para interesarnos realmente unos por los otros. Interesarnos realmente unos por los otros. Hermanito, ¿cómo le puedo ayudar? Hermanito, ¿cómo se encuentra? ¿Qué dificultades tiene? ¿Cómo puedo yo participar en su vida para ser de bendición? Ese es el propósito de la congregación. Exhortarnos unos a otros y animarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Es nuestro segundo punto, entonces. Aprovechemos el propósito de la congregación. A mí me duele cuando no me puedo congregar. Algo me hace falta, ¿no? Normalmente no pasa, porque si yo no estoy aquí con ustedes, seguramente estoy con la iglesia en otro lugar. El lugar donde yo esté, allí estoy congregado con la iglesia del Señor. Siempre estoy pendiente, no pasa un domingo que yo no me esté congregando. Algunas veces ha sucedido que no me congregue porque estoy en otra actividad, a veces algún retiro o alguna cosa esta. Entonces estoy no en un culto, pero estoy congregado con otros hermanos en otro propósito. Entonces ha sucedido también. Pero igual no dejo de congregarme. Para mí es muy importante. Mis queridos hermanos, ustedes me bendicen cuando me dejan ver sus lindas caras. Me alegra poderles ver, estrechar sus manos, saber de ustedes, eso me alegra mucho. Por eso yo le doy gracias a Dios cuando ustedes vienen y me entristezco cuando ustedes no lo hacen. Entonces, muy importante. Ustedes son importantes no solo para mí. Yo sé que para cada uno de mis hermanos es importante su presencia y es importante poderle ver, poderlo saludar.
Y seguramente cuando usted no viene hay algún hermano que está triste. Además de mí, seguramente hay algún otro hermano triste. Entonces por eso aprovechemos el propósito de la congregación. Tercer punto, no despreciemos el sacrificio de Cristo. Dice el versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Mis queridos hermanos, el autor de la carta a los Hebreos les está diciendo, valoren lo que Cristo hizo por ustedes. Él murió por ustedes, se sacrificó por ustedes, para que ustedes no siguieran siendo esclavos del pecado. Dice acá el autor que nosotros debemos, si hemos recibido ese conocimiento, si hemos entendido que el Señor Jesucristo murió en el lugar que nosotros debimos haber muerto, que Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario por nosotros, si hemos recibido ese conocimiento y hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces nosotros debemos valorar ese sacrificio y no pisotear el nombre de Cristo. Porque cuando una persona ha recibido el conocimiento, ha entendido que Cristo murió por él, por sus pecados, y vuelve al mundo o se revuelca en el pecado, ¿qué está haciendo? Sencillamente está menospreciando el sacrificio de Cristo, está despreciando el sacrificio de Cristo, está diciendo, no me importa que hayas muerto por mí, voy a seguir pecando. O sea, cuando usted peca sabiendo que ofende a Dios, usted está diciendo, no me importa lo que su hijo hizo por mí. Es decir, está rechazando la obra de Cristo a su favor. Hacerlo implica, porque cuando usted hace eso está agotando todos los recursos. Si usted desprecia el sacrificio de Cristo, ya no hay más recursos. O sea, usted antes existía, antes estaba la ley, estaban los esfuerzos humanos, había muchas cosas, no servían, pero estaban esos recursos. El único recurso suficiente, perfecto para que pudiéramos tener paz con el Señor fue el sacrificio de Cristo. Y si usted, en lugar de tomar ese sacrificio y aprovecharlo, usted lo desprecia, pues no hay nada más que hacer. Ya no queda más sacrificio por el pecado, no hay nada que pueda hacerse. Si usted no valora el sacrificio de Cristo, no hay nada que hacer por usted. Solo le espera el juicio. Hacerlo implica exponerse al juicio. Y dice que solo le queda una horrenda expectación de juicio. Algo horrible le espera. No es bonito lo que le espera si usted desprecia el sacrificio de Cristo. Es algo horrendo. Horrendo. Terrible lo que le espera. Si usted ha recibido el conocimiento, por favor, mi querido hermano, no menosprecie el sacrificio de Cristo. Valórelo en toda su intensidad, con todo su corazón. Ame ese sacrificio, porque ese sacrificio de Cristo, esa sangre que se derramó en el Calvario, le ha dado a usted acceso a Dios y le ha dado a usted esperanza. Sin ella estaríamos perdidos. Por último, hermano, debemos tener en cuenta el camino andado. Dice desde el versículo 32 en adelante, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Entonces tengamos en cuenta el camino andado, el combate inicial. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el primer amor? ¿Cómo era su vida espiritual cuando apenas acababan de conocer lo que Cristo hizo por ustedes y querían que todo el mundo supiera lo que ustedes sabían en ese momento y querían siempre estar pendientes, cualquier reunión que había, ustedes estaban ahí listos para participar y ustedes querían leer la palabra de Dios todo el tiempo y estaban ansiosos, querían escuchar la palabra de Dios? Pero poco a poco se fueron emperezando, poco a poco se les ha ido olvidando. Y entonces ya llegamos incluso a sufrir nuestras reuniones. Y llegamos al culto y estamos mirando el reloj. Estoy pensando en quitar ese reloj de ahí. Estamos ahí mirando el reloj y ya ese pastor que no termina. Lo coloco detrás para que yo no me dé cuenta del reloj y ustedes sí. Entonces, cuando yo veo las caras, entonces y viene el niño, pastor, mi abuelita se durmió. Despiértela, mijita, aunque siga escuchando el sermón. No, pastor, despiértela usted que fue el que la durmió. Yo tengo que estar revisando a ver cuántos se durmieron todos los domingos. A veces estoy mirando a ver cuántos dormidos hay. Yo voy pasando revista. Si tuviera cámara en mis ojos, entonces podría publicar todas las fotos de los dormidos dentro del culto. Claro que dicen algunos que han aprendido a dormir con los ojos cerrados para que nadie se dé cuenta. Digo, con los ojos abiertos. Gente que duerme con los ojos abiertos y nadie se da cuenta. Digo, esa voz medio odiosa que tiene el pastor los arrulla. Bueno, entonces recordemos el combate inicial. ¿Cómo fue nuestro comienzo en la vida cristiana? No fue fácil. Fue difícil, estábamos entendiendo y no nos importaba lo que pasara. Y salíamos a cualquier parte, recuerdo íbamos a cultos en las veredas y por allá íbamos con los hermanitos, caminábamos media hora, una hora por la noche con linternas para ir a hacer un culto en donde los hermanos y después regresarnos 1 o 2 de la mañana después de haber pasado una velada muy bonita con el Señor y no nos preocupaba si nos golpeábamos las canillas con las piedras o lo que pasaba, no importaba. Pero hoy llegamos y salimos hoy. Como que va a llover, yo mejor me quedo en la casa, ¿cierto? Si no hay transporte yo no voy, y es ahí a 5 minutos a pie, pero si no hay servicio de transporte entonces no va. No, ¿por qué es la que no viene la culta? No, es que hoy no hay transporte, hoy hay paro de transportador, entonces no, y viven a 5 minutos, a 10 minutos. O sea, ¿qué ha pasado? Sencillamente hemos dejado el primer amor. Recuerdo una familia, para mí es muy motivante recordarlos a ellos. Yo iba a una vereda a hacer culto los domingos en la tarde. En la mañana había una vereda, teníamos un culto ahí. Esa vereda se llama La Labranza en Ocaña. Y resulta que había una familia que vivía a 2 horas a pie de donde hacíamos el culto. El culto, digamos que era a las 10 de la mañana, ellos se venían a las 8 de la mañana. Pero madrugaban para venirse y además tenían un bebé como de 1 año y ese bebé pesaba como una arroba. Yo decía, ¿cómo hacen estos hermanitos para venir desde 2 horas de camino caminando con este bebé para llegar acá? O sea, ¿qué había en ellos que los llevaba a caminar 2 horas para ir y congregarse? A veces nosotros no, ahí cerquita y no, qué pereza. Entonces, no. Recordemos el combate inicial, recordamos el tiempo cuando llegamos a los pies del Señor y eso nos va a ayudar a motivar nuevamente. No ha cambiado las cosas, sigue siendo el mismo Señor y ahora debe ser mayor nuestro ánimo de alabarle y de bendecirle porque ahora lo conocemos mejor. Por eso ahora debemos entonces procurar estar cada día haciendo lo que a Él le agrada. Recuerden los sufrimientos del principio, cómo los perseguían, cómo les tiraban piedras a sus casas, de pronto cómo les gritaban aleluya, si ustedes dicen aleluya, si ustedes que ponían bravos. Acuérdense todo lo que pasaba al comienzo. Pero también acuérdense, dice, claro que la iglesia era más complicado, aquí es lo que le escribe a los hebreos, porque ellos al principio, ellos tuvieron que sufrir padecimientos, persecuciones, muertes, prisiones. Por eso dice, ustedes fueron solidarios, cuando alguno caía en prisión, ustedes se acordaban de esa persona, iban y lo visitaban. Pablo mismo experimentó las visitas de muchos hermanos que estaban pendientes de él, iban a acompañarlo en su prisión y a servir a sus necesidades. Entonces, el autor de la carta a los hebreos dice, ustedes
eran así, ustedes se acordaban de los presos, eran solidarios con los que sufrían, estaban pendientes de todos para ayudarse mutuamente. Pero ¿qué ha pasado? Se olvidaron de eso, hay que recordarlo, hay que mantener también la confianza. Entonces, dice que es necesario que mantengamos nuestra confianza en el Señor. Entonces, recordemos el combate inicial, recordemos los sufrimientos del principio, recordemos el trato solidario que teníamos con los otros creyentes. Eso para mantener la confianza, es necesario mantener la confianza en el Señor. O sea, cada día reforcemos nuestra confianza en el Señor, cada día debemos estar pensando en Él. Versículo 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Es decir, ustedes saben lo que les espera, Dios les ha dicho lo que les espera, manténganse confiando en eso independientemente de lo que esté pasando con ustedes. No importa si sufren, no importa si están presos, no importa si tienen privaciones, mantengan su confianza en el Señor. Y termina diciendo que es necesario hacer uso de la paciencia. Es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, especialmente una alta dosis de paciencia para podernos. ¿Qué dice la palabra? Que tenemos que aprender a soportarnos unos a otros. Y de pronto hay algún hermanito que no me gustaría ver mucho, ¿cierto? Alguno que cuando lo veo me arde la cabeza. Entonces, ¿qué debo hacer uso en ese momento? De la paciencia. Por eso dice la palabra del Señor, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Mis queridos hermanos, creo que les he dado algunos tipsitos de cómo concentrarnos para vivir la vida cristiana. Si los tenemos en cuenta, nuestra vida va a reverdecer. Yo recuerdo, y yo creo que debe ser una constante, el Salmo 1. ¿Recuerda el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado, esa parte me gusta mucho, ¿cierto? Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hermanos, aprendamos a deleitarnos en la presencia del Señor. Recuerden, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Que el Señor nos ayude. Tenemos 4 cosas, ¿cierto? Aprovechando el privilegio de podernos acercar a Dios. De ahora en adelante ninguno de ustedes va a pasar tranquilo un día si no ha dedicado por lo menos 1 hora para estar con el Señor, ¿cierto? Aprovechando el propósito de la congregación, usted y yo vamos a valorar tremendamente la congregación como una oportunidad para ser estimulados al amor y a las buenas obras. No vamos a despreciar más el sacrificio de Cristo, vamos a valorarlo en toda su dimensión y vamos a tener en cuenta el camino andado y vamos a volver al primer amor y vamos a ser esos cristianos genuinos de ánimo y de testimonio para que el mundo sepa que el Señor Jesucristo pronto volverá. Amén. Que el Señor nos ayude. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias por este tiempo que nos has regalado en esta mañana. Ha sido un buen tiempo, Señor, en el que podemos pensar en algunas maneras de las cuales disponemos para concentrarnos, para vivir la vida cristiana de acuerdo con tu voluntad y tu propósito. Gracias, Señor, porque podemos entender que la vida cristiana no se vive a nuestra manera, sino a la manera tuya, porque es la vida de tu Hijo en nosotros. Por eso necesitamos dejar a un lado nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros pensamientos, para que en su lugar, en nuestra mente y en nuestro corazón, estén tus deseos y tu voluntad. Padre, que podamos reprogramar nuestra mente con tu bendita palabra,
para que esa palabra que tú envías cada día a nuestra vida y a nuestro corazón no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito para el cual tú la envías. En el nombre de tu Hijo oramos, con acción de gracias. Amén.